Estamos con los arquitectos Sanz Pont, por favor, si se Hola, pueden presentar. mucho gusto, Abraham. Víctor Sanz Pont, arquitecto, cofundador de lo que es la oficina, con mi hermano gemelo. ¿Ah, sí? ¿No lo sabías? No. Tengo un hermano gemelo idéntico. El Excelente. iPhone, hackeamos el iPhone, de verdad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, tal cual. Y tenemos, él radica en Barcelona, él lleva nuestra oficina en Barcelona, yo llevo la oficina de Cancún y tenemos también otro socio, que es Álvaro Licona, que lleva nuestra oficina en Chicago. Realmente nos consideraríamos 3 oficinas pequeñas haciendo arquitectura internacional. Y bueno, sigo hablando. El arquitecto José. Bueno, yo soy el arquitecto José Eduardo, soy project manager, bueno, uno de los project managers dentro del despacho. Y principales también Y del principales despacho de arquitectura de Cancún. Ya llevamos 7 años, ¿no? 7. O 8 casi, en el despacho y pues siguiendo haciendo proyectos de vanguardia. Para empezar, 3 ciudades. O sea, ¿cómo se gestiona una oficina de arquitectura, verdad, en 3 ciudades? Bueno, yo creo que realmente es muy fácil, porque es lo que te dije hace rato, son 3 pequeñas oficinas. Es decir, cada cabeza lleva sus responsabilidades de los encargos de los proyectos, más sin embargo, no voy a decir todos, pero voy a decir en muchos o la mayoría, la parte conceptual y la parte de toma de decisiones sí la vemos entre los 3. Es decir, opinamos, diseñamos ciertamente en conjunto, tomándonos en cuenta a veces 2 oficinas o a veces 3, dependiendo del encargo y de cómo vino, ¿no? En el cual se nutre con estas 3 oficinas respecto a lo que pasa. Pero realmente una vez que sucede la parte conceptual, ya en la fase de desarrollo, la oficina que obtuvo el encargo es la que se lo guisa y se lo come. Entonces realmente es lo que te digo, son 3. Pero si hay conceptuales que se comparten, que Sí, le sí. llega a Chicago una... Sí, total. Ok. O sea, entre las 3 oficinas toman decisiones del proyecto conceptual. Es correcto. Sí, es como una lluvia de ideas, ¿no? Al final de cuentas, es lo que es enriquecedor tener varios tipos de perspectiva, ¿no? Porque también la arquitectura que se hace en España es un poco diferente también a la que puede hacerse aquí, al igual que las que están en Estados Unidos, ¿no? Entonces siempre se ve como que de distinto ángulo cada proyecto. Una cosa que creo importante, y eso sí lo voy a decir abiertamente, me caga la palabra dibujante. La mayoría, no la mayoría, muchos de arquitectos dicen, es que son muy dibujantes. Nadie estudia arquitectura para ser dibujante. Nadie. ¿Eres arquitecto o no lo eres? Estudiaste arquitectura, eres arquitecto. Entonces siempre tienes algo que aportar. Por lo tanto, yo entiendo que nuestra oficina es más, aunque haya ciertas cabezas que dirige para dónde ir, es un colectivo de gente que opina, que diseña, que resuelve, que realmente colabora intrínsecamente en los proyectos. No es, yo soy el diseñador y ellos son mis dibujantes. Ese concepto de arquitectura o de taller de arquitectura, yo no creo en él. O sea, la palabra dibujante para mí es denigrante, para mí. ¿Por qué? Porque si tú tratas a alguien para que sea tu dibujante, va a pensar que solo dibuja para ti. ¿Qué día puede crecer? ¿Qué día puede opinar? ¿Qué día puede diseñar? Si es un arquitecto junior, luego es un arquitecto senior y va creciendo en relación a responsabilidades, en relación a toma de decisiones. Por lo tanto, el trato tiene que ser de esa manera, ¿no? De esa manera colectiva, ¿no? Entonces, al menos es lo que yo opino de un taller de arquitectura. Sí, al final de cuentas, desde que uno entra, digo, por lo menos de mi perspectiva, nunca entras como solamente, como bien dice, ¿no? Un dibujante. Al final es lo padre de que nutres de ideas desde el que acaba de llegar como el que ya lleva más tiempo, ¿no? Entonces, al final hay cosas que luego uno no tiene en cuenta, cosas tan básicas que tal vez un chavo de universidad todavía tenga como que esa idea de que, oye, y fíjate que podemos tener esto, ¿no? Y como que uno ya porque ya tiene como que la directriz del despacho, como que luego te ayuda a tener esos fugas de ideas, ¿no? Como que dices, sí, está bien, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo se va nutriendo nuestra oficina? Normalmente el 99% de la gente que forma parte de nuestra oficina fue interno. Hizo prácticas, empezó a aprender con nosotros y a nosotros nos importa
esa permeabilidad de la filosofía de la oficina desde alguien que está verde, voy a decirlo de esa manera, ¿no? Que de alguna manera traiga esta inquietud. Nosotros nos basamos mucho en el tema, independientemente de la colaboración, en muchos aspectos, pero somos muy tecnológicamente informatizados, nos encanta la tecnología. Entonces, sí necesitas tener ese chip de que te guste el Ser 3D, autodidacta. Ser autodidacta, que te guste el 3D, que te guste el BIM, que te guste aprender softwares, que te guste de alguna manera todo eso. Y cuando empiezas a entrenar a alguien desde el principio y se va formando y vamos haciendo una cadena, o sea, ellos van llevando proyectos, tienen a su vez a su cargo personas que les van enseñando y a su vez otras personas a su cargo. Y entonces la gente va evolucionando, Va aprendiendo creciendo y va con ustedes. creciendo conforme la manera de hacer de nuestra oficina, ¿no? Es bastante nutriente. O sea, al final de cuentas, todos, digo, intervienen en el diseño, ¿no? Cualquiera. No es como que se parte de algo fijo, ¿no? Siempre se puede ir nutriendo. Lo más padre que a mí me gustó desde que entramos es que si al final de cuentas los 3 despachos tienen el mismo nivel de entrega, porque por lo menos el despacho ya desde antes se tenía una buena base, tanto manera de entrega como forma de trabajar, y al final tú entras, obviamente te van formando un poco, pero como le digo, es muy autodidacta. O sea, muchas veces sí te dan las herramientas, pero pues tú te encargas de irlas aprendiendo, ¿no? No es como que tengas un maestro ahí que te esté enseñando, ¿no? Entonces siento que está bastante... Ahora, como director de la oficina, ¿qué es importante? Ser el que primero adopta cualquier tecnología. Tú tienes que aprender No, todo lo que a mí me quieres encanta, que los demás me encanta. conozcan. Me encanta. Entonces yo me dediqué mucho tiempo a hacer renders, a hacer para otros arquitectos, y me encanta el 3D, me encanta el Revit, el BIM, el 3D Max, hacer la postproducción en Photoshop, me encanta. Hoy en día ya no toco todas las fases del proyecto, me involucro más en la parte conceptual y a lo mejor en la parte de edición final de las imágenes, porque me encanta esa parte, ¿no? Pero a la hora que alguien tiene que tomar una perspectiva de cómo va evolucionando su oficina, no les puedes dejar nada más la tarea. Tienes que saber aprenderlo y saberlo hacer, porque es la manera en la que puedes tomar decisiones. Un ejemplo típico es una oficina que le preguntas, oye, ¿has adoptado el Revit? Y a lo mejor los chavos que están más abajo te dicen, oye, sí hay que usarlo, pero el director de la oficina no sabe qué es, no sabe cómo funciona, y dice, no, eso es pérdida de tiempo, en AutoCAD ya copiamos y pegamos los bloques. Sí, pero no sabes lo que es, no lo has vivido, no tomas una decisión en relación a no haberlo conocido. Entonces se cortan cosas, ¿no? Entonces es importante que desde el director de la oficina aprenda a usar las herramientas para que tome decisiones consensuadas, ¿no? Pero también me imagino que llega a pasar que los demás arquitectos desarrollan también la habilidad, o sea, el programa, que empiezan a ver que hay muchas otras nuevas posibilidades que también les retroalimentan a ustedes, Sí, ¿verdad? solo que también para despachos por lo menos ajenos, y no lo digo como algo malo, sino de que es muy difícil cuando alguien ya tiene un sistema de trabajo basado en AutoCAD o cualquier otro programa que no sea BIM, pues obviamente pasar del punto A al punto B sí es un poco difícil, ¿no? O sea, obviamente nosotros, porque tuvimos el feedback de ellos desde un principio, complementar esa información, y ya cuando llegamos ya está el despacho constituido así. El problema es que cuando son despachos ya constituidos desde antes, desde hace 10 años, 15, 20 o más, que ya vienen con un sistema de trabajo, pues cambiar de A a B sí es bastante difícil, ¿no? Más, como dices, si los mismos jefes no tienen como que esa noción de cómo se puede ir representando y cómo ir trabajando, lo pueden ver como algo nulo, ¿no? No factible para ellos. Otra cosa importante en ese flujo de trabajo. Tú cuando haces un proyecto en CAD, te estás dedicando ¿a qué? A sacar planos. Ya está el plano 1, ya está el plano 2, ya está el plano 3. Y entonces tú como jefe de taller, ¿qué dices? Voy contando planos, por lo tanto va avanzando. En el flujo BIM no funciona así. Estás con un modelo nutriendo, resolviendo la arquitectura, resolviendo la construcción en un modelo. Oye, ¿cuántos planos llevas? Ninguno. Todavía no, ninguno. No, es que ninguno. He trabajado en solucionar el proyecto en 3D, con niveles, con información. ¿Qué está hecho? No hay ningún plano, pero el proyecto se está construyendo digitalmente hablando y se está, lo importante, resolviendo. Pasas por una escalera, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Todo. Entonces, ese flujo de trabajo es ¿cuántos planos llevas? No, ninguno. He avanzado en el modelo. Pero luego viene un cliente y te dice, oye, ya necesito la entrega. Espérame, tengo que ejecutar los planos. Están predibujados,
pero todavía hay que tocarlos un poquito. Pero realmente es lo que te decía del tema de dibujante o no, terminas siendo un arquitecto que estás construyendo digitalmente el proyecto. Entonces, no estás dibujando, estás construyendo digitalmente. Que eso es, fíjate, es muy valioso, muy interesante porque a los arquitectos, al menos en Latinoamérica, la experiencia que tengo de docente, no nos enseñan a construir como tal. Entonces, a la hora de diseñar, como no sabemos construir, lo que proyectamos carece de sustento, son líneas. Son líneas que no sabes realmente qué significan. Haces un corte y que es una línea. Esa línea que representa una trave, una tabla roca, hay piso, un cajillo, un piso. Firme, o sea, solamente porque le dijiste que está en un layer. Ajá. Ah, ok. Pero no estás entendiendo el proyecto. No. Estás intentando entender la sección por donde la estás pasando, pero no estás construyendo el proyecto. Exactamente, no estás construyéndolo. Entonces, algo súper potente del BIM es que nos están enseñando a construir digitalmente. Y ahí sí el albañil que siempre nos dice, es que ustedes no saben construir nada, no saben poner un ladrillo, no saben cómo se construye, posiblemente cómo se levanta, no, pero ya, lo entiendes. Pero ya en el BIM lo vas a poder comprender muchísimo más, porque lo que teníamos yo creo que antes, que era lo más cercano a BIM, eran los cortes por fachada, ¿verdad? El corte por fachada te daba la información constructiva. Sí, pero el corte por fachada tú lo tenías que dibujar de lo que tenías en tu cabeza. Yo no digo que ahora no tengas que hacer un corte por fachada en BIM, porque es igual. Pero me refiero a cómo se encuentran los elementos. Llega una losa estructural, se apoya, ¿qué hay debajo? Ah, ok, aquí hay un muro. O está sujetado en una trave, o baja con unas columnas. O está la estructura tridimensionalmente hablando. Voy a meter un plafón. Oye, se me está saliendo la viga del plafón. Baja el nivel del plafón. Claro. Realmente tienes el modelo y lo estás viviendo y viendo. Y siendo honesto, la verdad, más aparte por el tipo de arquitectura que hacemos, ahí es que digo, no me veo otra manera de cómo diseñarlo, más por las formas que podemos manejar, ¿no? Digo, aún así, para cualquier tipo de proyecto, pero más aunado a nuestro diseño, sí, de veras digo, no podría ya diseñar de otra manera, ¿no? Yo creo que cualquiera que empieza a manejar el BIM a cierto punto, ya no vuelve para atrás. Claro, ya no puede regresar. Es como Getty, ¿no? O sea, dicen que Getty tuvo que generar un programa para poder graficar las formas que diseña, ¿no? Independientemente de que hablemos de los valores de la arquitectura, que podemos hablar de ellos también, hablando ahora de la parte de construir un proyecto, es decir, obviamente están las bases y los fundamentos de lo que es hacer una arquitectura. O sea, tiene que funcionar de cajón. Tiene que ser lógico. Sostenerse, tiene que ser lógico. Tiene que ser, de alguna manera, bueno, en nuestro caso tienes un ingrediente más que es la bioclimática, la sustentabilidad. Tendrías el ingrediente que sería la sensibilidad del costo, ¿no? Entonces, en relación a estos 4 factores, es en la que envolvemos el proyecto. Pero, si estos factores los tienes, ahora voy a hacer la crítica en el flujo de trabajo de CAD, ¿no? Si estos factores los estás resolviendo, pero tienes una manera de dibujar que a fuerzas es 2 dimensiones, la obra termina siendo muy en 2 dimensiones. Es decir, viene un plano, cortas, apoyo, y no tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero en cuanto tú tienes este flujo de trabajo, resolviste todas las demás cosas y estás entendiendo la volumetría, te permite experimentar. Y a la hora que experimentaste, ojo, resolviste todas las demás elementos, no es que empieces por la forma. La forma es una parte más de todas las cualidades que tiene que tener la arquitectura. Cuando tú, vamos a poner el caso en la universidad, uno tiene una idea y la idea la tiene que representar. A veces un estudiante, que creo que en tu canal debe de haber muchos, dice, me imagino un proyecto de tal características, y luego tienen un fin de semana para hacer la entrega. ¿Qué terminaron haciendo el día de la entrega? Algo básico porque no llegaron. Oye, es que traía yo una cúpula de una manera, pero como no la supe modelar, aborté la misión y simplemente hice algo sencillo, plano, y lo entregué. Si tú tienes la herramienta para que lo que tenías en tu cabeza lo puedas representar y hacer el plano constructivo y que esté coordinado, entonces ya no te da miedo experimentar y hacer algún elemento, no digo todo, ¿no? Algún elemento en particular para la entrega y poderlo representar. No tienes esa atadura de manos. Claro. Es que no estás limitado. No, y eso que dices es muy importante porque
hay muchas personas que no conocen el BIM y creen que el BIM no puede ser algo más allá de lo cuadrado, ¿no? O sea, como dicen, no saben cómo modelar y también como que luego no ven la amplitud de programas que uno puede usar para poderlos usar dentro del mismo programa, ¿no? O sea, a veces piensan que el Revit, no, pues solamente son construcciones cuadradas, pero pues no es así, ¿no? O sea, también depende de cómo vayas formándote, puedes ir modelando y experimentando dentro del programa junto con otros programas, ¿no? No solamente es el mero Revit o Archicad o el que uses, ¿no? Y luego al final del día lo más importante es esa conceptualización, cómo la llevas a obra. Porque si no está representada en planos para construir, pues tampoco de nada sirve que tengas un modelo de tu edificio, ¿no? Entonces realmente con este flujo de trabajo puedes generar toda la información con todos los niveles, con todos los detalles, para que estés 100% convencido de que todos los dibujos que estás entregando son la representación del modelo. Te voy a poner un ejemplo tú en tu taller. Tú en tu taller o en un flujo de trabajo CAD, una cosa muy sencilla que te debe de pasar. Estás haciendo una casa y realmente en planta definiste la ubicación de una ventana, tan tonto como una ventana, ¿no? La pusiste de esta manera. Ok, sigue evolucionando el proyecto y a lo mejor estás haciendo una fachada. Esa ventana la moviste del lugar porque querías articular una pieza en fachada. Ok, te debes de acordar que la tienes que actualizar en la planta. Siguiente, tienes que hacer el corte. En el corte, ok, viste la altura y ya tienes tus 3 planos, planta, corte y fachada, definidos. Hasta ahí todo bien. Luego llega el cliente, amplíame la casa, muéveme, tal. Empiezas a encarrerarte en los cambios y en las actualizaciones del proyecto que no te da tiempo, no es porque se te olvide, no te da tiempo de seguirle el ritmo a cambiar esos 3 planos por todas las versiones. ¿Qué sucede? Que cuando los planos llegan a la obra, y es muy común, Arqui, ¿a qué le hago caso? ¿A la planta, al corte o a la fachada? Y tú, pues ese es el mismo proyecto. Se supone que es el mismo proyecto. ¿A quién le hago caso? Ay, espérame. Ahora, tú como director de taller, cuando estás revisando la entrega de un proyecto completo, tienes que estarte fijando en esa planta, en ese corte y en esa fachada, en que esté como tiene que ser. Cuando tú tienes el flujo de trabajo BIM, con que tú lo revises una sola vez, estás seguro que en todos los demás planos está correcto. La ubicación de la ventana, es por decir una cosa, ¿no? Claro. Entonces, si en el modelo está construido de la manera en la que pretendes, el resto de los planos están representando fielmente la intención de diseño. En el CAD no. Cada corte, cada planta y cada alzado tiene madre, padre y primo. No se hablan entre sí, no se quieren, no se comunican. Sí. Son agentes independientes. Y una pregunta, en el despacho de ustedes, o sea, ya cómo fueron manejando ya el sistema BIM, o sea, cómo pasaron de A a B. Pues yo particularmente pasé por un arquitecto, Alexis, que entró como practicante también con nosotros. Y yo le daba clases a él. Entonces entró a hacer sus prácticas, él usaba Revit y poco a poco, o sea, me adapté a él, fíjate, yo ahí sí soy distinto. Yo no conozco, yo no sé utilizar el programa. Yo más bien dependo de estos arquitectos jóvenes que llegan conmigo y me dicen, oye, ¿por qué no usamos esto? ¿Por qué no usamos esto? Y yo los voy dejando, ¿sabes? Pero al mismo tiempo me voy enterando de todo lo demás que se puede hacer y les voy exigiendo, ¿sabes? Porque digo, oye, manejas el Revit muy bien, pero no me pones las instalaciones. Quiero que pongas las instalaciones, ¿no? Entonces, es ir como exigiéndoles porque también conozco las capacidades del programa. Y ahorita ya todos los arquitectos que empiezan a llegar, como él es el jefe de taller, pues él les exige que todos los practicantes o los arquitectos utilicen el programa. Ya no contratamos a nadie que no sepa utilizarlo. Claro. Bueno, pero eso es adoptar, ¿sí? Abrazar el cambio. Claro. ¿Cuántos despachos hay? Todavía hay muchos que no lo conciben. Además, por la cultura mexicana, la verdad es que muchos se quedan ensimismados en lo que ya conocen, ¿no? O sea, pero en otros países... El miedo al cambio, el miedo al futuro. Y no voy a saber hacer lo que ya sé hacer. Claro. Y es entendible, porque te digo, ya siendo empresas grandes de despacho, instituto, que ya tienen años, digo, con ese recorrido, casi tendrían que parar la oficina, ¿no? Porque si van proyecto tras proyecto, sí tienen que parar un poco el flujo y sí es difícil cambiar ese... O adoptarlo poquito a poquito en un proyecto pequeñito y luego... Pero económicamente yo lo vi, de hecho, con él. O sea, yo veía que lo que él hacía
o sea, lo hacían otros 3 dibujantes o 3 arquitectos, perdón la palabra, otros 3 arquitectos. Entonces, creo que así yo me di cuenta que por todos lados era sustentable, ¿no? Sí, sí. Entonces... Ahora, también ese flujo de trabajo te permite, nosotros antes de que adoptáramos el BIM, siempre nos ha encantado este tema del 3D. Tenías a 2 personas, uno haciéndolo en 3D, en 3D Max en su momento, y otro haciéndolo en CAD en su momento para hacer una entrega. Y ambos se nutrían. Ahora, en vez de 2 personas, con una sola persona haciendo todo, desarrollas el mismo trabajo. Evidentemente metiéndole más resolución a lo que es el proyecto en sí mismo, ¿no? En el modelo. Claro. ¿Y cómo trabajan ustedes, por ejemplo, el tema de las instalaciones? Porque en el proceso de diseño, pues primero se definen la arquitectura y las instalaciones van llegando poco a poco, ¿no? La estructura va llegando poco a poco. O sea, ¿eso no los limita a ustedes en el desarrollo del proyecto? ¿Hablas de la estructura o de las instalaciones? De ambas. De las dos. Ok, te comparto aquí este detalle. En el caso específico de la estructura, yo tengo 2 maestrías en estructuras. No soy calculista, pero nos calculamos conceptualmente la mayoría de los proyectos. Entonces, desde que estás haciendo la parte de arquitectura, hay un criterio de estructura. Y si la tenemos que calcular nosotros, lo hacemos. Una vez que tenemos la definición de cómo es la estructura con la arquitectura, porque sabemos que la arquitectura va a ser modificable por la estructura, evidentemente hay que actualizar y congeniar, ¿no? Una vez que eso está resuelto, las instalaciones realmente las hacemos un poco con criterio y sentido común, y luego, obviamente, trabajamos con despachos externos de ingeniería, tanto de estructura como de instalaciones, para ya así hacer los cálculos. Digo, dependiendo de la envergadura del proyecto, ¿no? Obviamente, si es un proyecto pequeño, tal vez se hace de distinta manera, pero ya cuando son proyectos grandes, sí, justamente ya tenemos otros despachos que se dedican a instalaciones y también lo hacen en BIM. También en BIM. Sí, pero está padre porque al final nosotros compartimos el modelo, ellos nos comparten de regreso el modelo de ellos. Ellos lo cargan. Sí, entonces al final tenemos un modelo integral, tanto hasta con estructura también. A veces cuando lo mandamos a calcular a otras partes, también nosotros remodelamos la estructura. No nos lo dan modelado, en el caso de la estructura. Bueno, en algunos casos sí nos han dado luego... Lo cobran también, ¿verdad? Yo apenas en México conozco algunos estructuristas, calculistas, que ya empiezan a entender la importancia del BIM y me decía, es que pues, lo tengo que cobrar más caro, pero creo que ya voy a empezar a ofrecer ese servicio porque ya es un servicio. O sea, si el calculista te dice, yo te lo modelo, o sea, porque el trabajo que tiene que hacer el arquitecto, que muchas veces no está contabilizado en las horas, es el paso de las ingenierías a la arquitectura. Pues, o sea, te tardas mucho tiempo, pero te ahorras también problemas. Sí. La verdad, muy gran ventaja es que al final de cuentas, como dice Víctor, el criterio estructural que nosotros damos desde un principio, la verdad, por los conocimientos que tenemos, por todo lo que tenemos como despacho, ya hay muy pocos cambios. Muy poco. Entonces, al final, eso nos ayuda bastante a que el proyecto quede tal cual como lo teníamos planteado desde un principio, ¿no? Una pregunta, ahorita ya hablando de su arquitectura. ¿Sus estructuras son más en acero o en concreto? No está preconcebida con ninguna preferencia. Depende de cada proyecto en particular lo que se requiera para técnicamente resolverlo, ¿no? Tenemos proyectos en concreto, tenemos proyectos en acero. No hay ninguna preferencia en específico. Yo habría pensado que habría algo más de acero por el tema de las formas, ¿no? Que dices tú, tienes que colar la trave, es más complicado, la viga, no sé qué. A ver. Es, por ejemplo, Getty, ¿no? Creo que Getty, sus estructuras son más de acero. Sí. Lo que pasa es que hay que entender hay que visualizar nuestras estructuras, formalmente hablando, no son complejas. Tienen un cierto grado de complejidad en algunas zonas del proyecto, pero suelen ser bastante racionales. Son ortogonales. Son ortogonales. De repente, a lo mejor en la fachada, que lo vamos a ver ahora en la plaza, tiene algo inclinado, pero es la misma columna que está inclinada. Y es una red porque tiene que responder a lo que tengas en la función, ¿no? O sea, visto desde fuera, nuestras obras se ven caprichosas, visto desde fuera. ¿Por qué? Porque no has analizado el interior y no has analizado cuáles... Pero la realidad es que... ¿Ves las curvas, pues, no? Sí, digo, a simple vista la puedes criticar porque ves simplemente la fachada, pero no se trata de eso. O sea, la estructura
y la función suele ser bastante regular y ortogonal. Solo que después de haber solucionado todo eso, nos damos el lujo de poderle seguir trabajando en el resto de la estética, pero la estructura es muy regular. Digo, y ahora te lo podemos, hablemos de la plaza, te lo puedo enseñar. Excelente, y la caminamos excelente. Y todo eso para verlo un poco más en detalle de lo que te estoy hablando. Este tema de cómo lleva los planos y la arquitectura tan limpia y tan sofisticada. Y eso fue, dijéramos, en la línea de terminar la carrera, ¿no? Cuando empezamos a hacer arquitectura, al menos aquí en la zona de Cancún, estudiamos en Cancún, la mayoría de cosas que se hacían eran coloniales, de tejitas, un poco... Mediterráneo, ¿no? Vamos a usar la palabra, Mediterráneo es la palabra. Y entonces, desde el principio dijimos, queremos hacer algo, siempre hemos buscado generar una arquitectura de nicho. No queremos hacer lo que la mayoría hace. O sea, a eso le rehuimos. Ahora te sigo diciendo los referentes, ¿no? Creemos que si intentas hacer las cosas diferentes al común denominador, de alguna manera te separas del resto y cuando alguien... Es verdad que reduce tu nicho de mercado, porque lo reduce, es a fuerzas. Pero cuando alguien dice, quiero algo de estas posibilidades, ya hay poquitos que lo hagan de esa manera. Cuando quieres algo de común denominador, entonces el factor es el precio. No, el factor es el precio. Oye, quiero un proyecto de estas características. ¿Cuántas opciones tengo? Tengo 30. Bueno, presupuesto y pues el más barato, ¿no? O sea, realmente es así. Generalmente es así. Entonces, cuando tú de alguna manera, por sentido del quehacer, intentas hacerlo de otra manera, ya son más pocos las personas que hacen los proyectos de esa forma. Por lo tanto, no voy a decir que te deslindas de la competencia en ese sentido, siempre hay competencia, pero menos. Es como el océano azul, ¿no? Es correcto, es buscar un cierto océano azul. Es verdad que no puedes hacer todos los proyectos de la ciudad, ni puedes hacer todos los proyectos del país, porque no, tenemos que ver muchos, ¿no? Entonces, poco a poco ha sido una constante inspiración, más que, ahora te daré referencias de arquitectos, pero más que de algún arquitecto en específico, nosotros volteamos a ver lo que se hace en el diseño industrial. Cuando tú ves una cafetera, tú puedes diferenciar la cafetera de hace 20 años que la cafetera de hoy. ¿Cómo es la diferencia? Te la voy a sintetizar. La cafetera de hace 20 años le ves la adición de las partes. El tornillo, el asa, la adición. La cafetera de hoy en día está todo integrado, fundido en una sola pieza. Lo cual nos hemos dado cuenta que esa es la visión futurista, contemporánea, de cómo ha evolucionado el diseño. Y me voy a quedar en diseño, no en arquitectura, en diseño. Entonces, un coche, ¿no? Una pieza como te decía, una cafetera, una jarra, cualquier elemento de diseño en general industrial, vas viendo que las líneas son más aerodinámicas. Como la película del aviador, ¿se acuerdan de esa escena donde está Howard Hughes sintiendo los remaches del avión, ¿no? Que dice, quiero que esté al mismo nivel, ¿no? O sea, eso era por un tema del viento, pero al final del día... La depuración, ¿no? Exacto, vas depurando a que sea una sola pieza. Entonces, nuestras fuentes de inspiración, independientemente de la arquitectura, son el diseño industrial. Los coches, los aviones, las bicicletas, las piezas, una computadora, Apple, por ejemplo, ¿no? O sea, nos encantan los diseños de Apple, cómo está súper estilizado y refinado, con ciertas líneas futuristas, y dijéramos que nuestra búsqueda, porque quiero usar la palabra búsqueda, no voy a decir lo que hacemos, sino lo que buscamos, es intentar buscar esta evolución de tocar. Lo definiría con Apple. Para mí Apple es una referencia de lo que sería el futuro minimalista. O sea, es minimalista, pero a cierto punto se ve que son elementos tirando hacia el futuro, ¿no? Dieter Rams. Sí, correcto.
Entonces, a nivel arquitectura, ¿quién serían nuestros referentes? Definitivamente Zaha no lo es, en el sentido de que yo le aplaudo que alguien siempre tiene que push the boundaries, o sea, empujar los límites y decir hasta dónde se puede llegar, para que los demás digan, ah, sí se puede. Eso es lo que le aplaudo enormemente a Zaha. Pero, evidentemente, o al menos mi punto de vista de Zaha, es que sí se enfoca mucho en eso, pero no es una arquitectura sustentable, no todas, pero al menos ahora ya lo estará incorporando más, pero es muchísimo más formalista que otra cosa. Por lo tanto, es un referente a nivel de lo que se puede llegar a hacer en cuanto a tecnología, pero no en nuestra arquitectura. En nuestra arquitectura sería más un referente, un estudio, por ejemplo, MAD, entre otros, ¿no? Bjarke Ingels, definitivamente. Entonces sería esa mezcla de ese tipo de arquitectura que no está formalmente como Zaha, sino está en un punto intermedio entre forma, función, sustentabilidad, buscando solucionar el proyecto integralmente. Expandir los límites de lo posible. Exactamente, ¿no? Ese sería un referente visual o de aprendizaje de la arquitectura, ¿no? No sé si tú quieras agregar. No, sí, completamente. Excelente, excelente. Grande, ¿eh? Me gustó. Bueno, pues si quieres podemos hablar un poco de la plaza, dándote un poco una introducción del proyecto que vamos a conocer. Hablando un poco primero de lo macro hacia el proyecto en particular. Al haber crecido en Cancún, vivido en Cancún y pues, obviamente vivir en este lugar, pues te vas dando cuenta que no hay lugares peatonales de ir de paseo. No los hay. En muchas ciudades del resto de la República sí los tiene. En Cancún eso obviamente sí es por el calor, definitivamente, pero no está hecho de forma en el que el peatón se apropie de la ciudad de una forma de paseo. Entonces, tuvimos la oportunidad de tener un encargo de una plaza comercial, y voy a decirlo de una manera burda, un power center. Un power center es un proyecto aburrido en sí mismo, que es una batería de locales. Tan, tan. Y estacionamientos. Y estacionamiento. Lo que tienen que brindar es un servicio. Realmente la oportunidad de hacer arquitectura, a ver, sí que la hay, pero es muy bajita, porque realmente es generar una batería de locales para dar servicio respecto a una persona que va, se le tiene que atender rápido y se va. Esa es la premisa general, generalizando, de un power center. El proyecto nace de esa manera, con un encargo de un proyecto de power center en esta vialidad. Ahora estamos en una zona que se llama Residencial Cumbres, que es todo un corredor, la avenida Bonampak, que está en auge, en crecimiento. De hecho, toda la ciudad está creciendo de este lado, cambió el PDU, van a haber torres de 20 niveles a lo largo de todo el corredor. Sí, correcto. Entonces, aquí estamos en una zona residencial que hicieron una empresa en donde es un fraccionamiento privado con un área comercial en la parte posterior. Entonces dices, bueno, como una persona que vive en este contexto inmediato, que serían las viviendas de este fraccionamiento privado, si hay que salir a la parte comercial o de servicios, ¿qué ofrece la mayoría de estos proyectos que están aquí? Bueno, pues lo que te digo, el simple hecho de banqueta, locales comerciales y ya está, ¿no? Entonces, el proyecto parte de hacer un análisis y decir, bueno, hacer un proyecto de baterías locales, pues, está bien, pero ¿qué más? ¿Qué más puedes hacer? Entonces, nace un poco del análisis de qué pasaba en la avenida, porque sí fuimos los últimos en realizar este proyecto cuando todo ya estaba construido. Y realmente, digo, ahora que salgamos podemos ver esta no autocrítica, sino a la zona de que vas caminando por la acera y lo único que tienes es la acera de 2 metros, los locales comerciales y ya. No hay ninguna adición, ningún valor adicional al contexto inmediato peatonal de espacio público. No hay espacio público. Sí, digamos que la arquitectura se queda muy independiente a lo urbanizado, ¿no? Correcto. Entonces, el punto de partida de este proyecto es cómo podemos, con un proyecto típico y trillado de un power center, realmente poder hacer ciudad
ampliando las banquetas, generando una plaza, pero no plaza comercial, sino una plaza pública, que realmente el peatón se apropie de la plaza. Entonces, un poco la premisa fue lo que normalmente es como edificio comercial, que es, te pegas a la banqueta. ¿Para qué? Pues para que el peatón, el comercio le brinque, ¿no? Entonces la premisa fue lo contrario, manda la plaza hasta atrás y amplía el espacio público. O sea, es simplemente eso, ¿no? Si yo voy a tener 2 metros de banqueta y el local pegado, pues mejor amplío la banqueta, genero una plaza peatonal y mando lo que es el edificio a la parte de atrás, ¿no? Ese de alguna manera fue la... ¿Y qué pasa, por ejemplo, perdón que te interrumpa, con los cajones de estacionamiento? Porque me imagino que también son Sí, un todo el requisito. 100% del terreno tiene cajones de estacionamiento, el 100%. Okay. Entonces es semisubterráneo. Nos hubiera encantado que fuera totalmente subterráneo, pero de alguna manera aquí excavar es carísimo, porque es piedra. Pero funciona bastante bien porque de alguna manera lo que es la plaza lo integramos con unos taludes muy suaves de césped, con escalinatas, de tal manera que inclusive se percibe bien el espacio porque la plaza urbana se ve un poquito, ligeramente elevada del resto y de alguna manera te funciona como podium para interactuar y ampliar el espacio público, ¿no? Entonces, no, más que otra cosa, el tema de subir 60 centímetros, 70 centímetros la plaza, creo que ayuda para que se delimite el espacio público, ¿no? Ok. Excelente. El proyecto se trata más que nada de eso. ¿Cómo hacer, esa es la pregunta, cómo hacer con arquitectura comercial 100%, cómo hacer espacio público? O sea, creo que más que otra cosa, ese es el valor que tiene este proyecto en sí mismo, ¿no? Independientemente de todo lo demás, pero esa era la premisa inicial. Muy valiosa. Vamos a verla. Vamos. Excelente.